Esto es Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre. Bienvenidos a Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas, donde te comento algunas de las noticias más relevantes de la semana. Si estás en casa, relájate, y si andás por la calle, presta atención, que ya arrancamos. Episodio 24 o S02, S08 de Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas. Mi nombre es Guillermo y, como al inicio de cada uno de estos 24 episodios que llevamos ya, empiezo haciendo un repaso por los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Lunxon LG200, una GPU china para no depender de Nvidia en inteligencia artificial, está lista. MediaTek Dimensity 9300, Thermal Throttling en solo 15 minutos. Samsung Galaxy S24 Ultra, llegan las primeras imágenes reales. Spotify confirma el cierre de su servicio en Uruguay por la nueva ley de derechos de autor. Huawei prepara varias versiones de su mejor SoC, quiere un 9000S 5G. Apple Vision Pro 2 en 2025 con 4 modelos. Redmi K70, especificaciones, rendimiento, cámara y precio. Dragon's Dogma 2 ya tiene requisitos para PC y contará con una tecnología muy criticada por los jugadores. Y las dos últimas en software libre, Endeavour OS 23.11 Galileo llega con KDE como entorno predeterminado, cambios en el instalador y más. Y LibreOffice 7.6.3 ya disponible con más de 100 bugs corregidos. Como siempre les digo, escuchen hasta el final del episodio para escuchar las recomendaciones de esta semana. Vamos con Lunxon. Lunxon LG200, la GPU china para no depender de Nvidia en inteligencia artificial, está lista. China va a un ritmo endiablado en tecnología, conscientes de que van con bastante retraso frente a Occidente. Lunxon aprovechó la presentación oficial del 3A6000 para presentar algo muy interesante, su GPU Lunxon LG200. La puesta en escena fue corta, apenas se mostraron datos, pero evidencia de que China no se va a quedar en los diseños de Huawei y que sus empresas necesitan de otro hardware más avanzado y completo para poder correr cierto software en concreto. Por esto, y al igual que hizo Nvidia o AMD, la compañía china presentó lo último que pondrá sobre la mesa para inteligencia artificial. Los diseños de primera generación eran la antesala de lo que llegará en 2024. Una GPU por definición es una unidad de procesamiento de gráficos de uso general y pueden ser de varios tipos, aunque la opción elegida por la compañía es de la CPU-GPU para que así el cómputo no se vea obstaculizado por no tener un procesador tradicional en sus filas. Lo que tenemos entre mano es una CPU que será bastante limitada, pero que rendirá a un núcleo como el 3A5000 de la generación pasada. En cambio, este se unirá a la LG200 de segunda generación, en lo que Lunxon llamó 2K3000. El concepto, en su base teórica, es algo así como el MI300 de AMD, con un toque de Grace Superchip de Nvidia. Por suerte, la compañía ofreció los primeros datos claves y sin que sean espectaculares para ser la primera GPU, suponen un leve problema en la gama de entrada a este tipo de dispositivos para AMD Nvidia, no tanto para Intel, puesto que canceló sus GPU para centrarse únicamente en GPU para inteligencia artificial. Lo que se ve es el diagrama de soporte del LG200 en sí mismo, lo que, como dije, supone la segunda generación de Lunxon. Está diseñado para trabajar en 3 escenarios en concreto: aceleración de gráficos, aceleración de computación científica, aceleración de inteligencia artificial. Por tanto, esta parte de la GPU es un acelerador como tal destinado a ADL y LLM. El soporte todavía no es el mejor, eso sin duda, pero de entrada ya podrá trabajar con OpenCL 4.0 como API para gráficos y con OpenCL 3.0 destinada a la computación general. Además, trabajará con INT8 gracias a una especie de Tensor Cores que la compañía no denominó como tal. El esquema de bloques es muy parecido al que tiene Nvidia en sus SM, sorprendentemente parecido, pero en cualquier caso, Lunxon afirma que este LG200 conseguirá por nodo un rendimiento de entre 256 gigaflops y 1 teraflops, pudiendo interconectar varios nodos, aunque tampoco especificaron cuántos ni cómo lo harán. La parte de la CPU está basada en el 3C6000, que es la plataforma de CPU de nueva generación, como ya vimos el mes pasado, así que entendemos que tendrá una frecuencia realmente baja, primando el número de núcleos totales a la velocidad. De ahí que se haya dicho que el rendimiento en núcleo es igual al del 3A5000 y no del 3A6000. Por último, Lunxon comentó que este LG200 llegará en el primer trimestre de 2024. Vamos con Samsung. Samsung Galaxy S24 Ultra. Llegan las primeras imágenes reales. Bordes menos curvados con biseles reducidos.
La fecha se acerca y aunque Samsung no va a llegar a la Navidad de este 2023, sí que ha recortado más de un mes la fecha para lanzar su nuevo Galaxy S24 Ultra y competir así con Apple y Google. Lo mejor de todo esto es que estando todavía en noviembre, tenemos la primera imagen real de lo que será el smartphone más rápido de gran parte de 2024, con además algunos detalles interesantes que se analizaron del diseño. Gustará más o menos, pero lo que es innegable es que tanto Apple como Google, así como Samsung, tienen diseños que son fácilmente reconocibles en cuanto a sus cámaras. El nuevo terminal tope de gama de los coreanos va un poco más allá y parece que hay ligeros cambios en cuanto a forma y otras innovaciones menores que gustarán a la gran mayoría. Con un diseño general en forma y efecto más parecido al buque insignia de Sony, el Galaxy S24 Ultra llegará cargado de novedades. La principal en cuanto a la cámara es que Samsung prescindirá del tan controvertido zoom óptico de 10x por ser muy inestable, ya que con 5x es complejo, el doble de zoom lo hace realmente complicado de estabilizar y requiere un pulso de cirujano para poder sacar una fotografía. Esto implica, como vimos, cambios en las cámaras, las cuales producen también cambios en el diseño general. Ahora el Samsung Galaxy S24 Ultra, por lo revelado en sus primeras imágenes reales, tiene un borde ligeramente curvado. Se dan números concretos, una curvatura de entre 0,3 mm y 0,4 mm, lo cual es interesante teniendo en cuenta que ostentará una pantalla completamente plana, siendo tendencia de nuevo en el sector para conseguir un segundo efecto en el teléfono que gustará a los fans de la marca. Con una pantalla totalmente plana, Samsung logró lo que ya era difícil, reducir los biseles superior e inferior casi a la mitad frente al S23 Ultra. La cámara frontal también es más pequeña, lo que ayuda a mejorar la sensación full screen que pretende Samsung con este terminal. En cuanto a los perfiles de titanio del smartphone, son realmente curvos, aunque las 4 esquinas tengan un corte recto. Es algo parecido a lo que hizo Google con los Pixel 8 y 8 Pro, salvo que el diseño es totalmente rectangular sin curvatura en dichas esquinas. Como se puede ver en la imagen que dejo abajo en la descripción, el terminal se siente realmente bien, parece fabricado con mucha calidad y tiene pequeños cambios estéticos a mejor en cuanto a ergonomía y aspecto general. La fecha de salida se mantiene intacta, es decir, está proyectado para ser presentado el 17 de enero de 2024 a un precio todavía desconocido, llegando a las tiendas de todo el mundo una semana después, aunque también se afirma que la versión china podría retrasarse para coincidir con el nuevo año lunar. Según las imágenes y el video que pude ver, es bastante parecido a, no sé si vieron las imágenes de la semana pasada del nuevo Nubia, ese que no tiene cámara adelante, o sea que la tiene bajo pantalla, que era bastante cuadrado. Bueno, más o menos así se me hizo a mí que era bastante parecido este nuevo Galaxy S24 Ultra. Para gustos colores, a mí me gusta que cambien el diseño, porque la verdad que desde el S20 prácticamente hasta el S23, el diseño era prácticamente calcado. Me gusta que se la jueguen por un diseño más todo pantalla, aunque todavía ninguna de estas marcas importantes se la ha jugado por la cámara bajo pantalla. En este segmento solamente ZTE es el que se anima y el que ya va por su tercera generación, que es lo que estaba diciendo, que ya está integrando hace 2 generaciones creo, con los Red Magic, en este caso el Nubia 9. Vamos con MediaTek. El MediaTek Dimensity 9300 es el SoC más rápido, pero pierde un 46% del rendimiento en solo 15 minutos. El mundo de los smartphones está dominado por Qualcomm, MediaTek y Samsung en cuanto a marcas que producen chips que darán vida a estos dispositivos. Aunque de estas 3, solo las 2 primeras se encuentran en casi todos los móviles disponibles, mientras que Samsung se limita a sus dispositivos básicamente. Esto deja a MediaTek y Qualcomm como rivales que se enfrentarán para ver quién domina en todo el sector. MediaTek nos sorprendió con su Dimensity 9300, el cual resultaba ser más rápido que el Snapdragon 8 Generación 3, pero ahora vemos que pierde gran parte de su rendimiento por thermal throttling. Cuando Qualcomm anunció su nuevo Snapdragon 8 Generación 3, todos vimos que suponían una gran mejora frente a la generación anterior. Tanto CPU como GPU eran entre un 25 y 30% más rápidas y a su vez más eficientes, nada mal teniendo en cuenta que había pasado un año entre generaciones. Pero quizá lo más impresionante era su NPU con un 98% más de rendimiento en inteligencia artificial, siendo líder en su gama. Todo esto eran buenas noticias para aquellos que querían tener un móvil Android tope de gama con Snapdragon, pero MediaTek volvió a hacerlo. El SoC MediaTek Dimensity 9300 apareció hace poco mostrando cómo su rendimiento, como su eficiencia eran superiores al Snapdragon 8 Generación 3 e incluso al A17 Pro de Apple. La CPU conseguíamos ver que lograba sobre un 5% más de rendimiento consumiendo lo mismo que el Snapdragon. En GPU conseguía ser un 10% más rápida que la Adreno 750, consumiendo notablemente menos que la generación previa. Ahora bien, el consumo en la GPU era casi de 13 watts y aunque superaba la del Apple A17 Pro,
en un 30%, también consumía más energía. De hecho, meses antes de su lanzamiento, apareció un reporte de que el Dimensity 9300 tenía altas temperaturas. Aunque la compañía aseguró que el informe era falso, ahora nos encontramos con la realidad. Y es que tal y como muestra Sahil en Twitter, el Vivo X100 Pro con el MediaTek Dimensity 9300 solo rinde a un 46% de su capacidad por la elevada temperatura, produciendo el conocido efecto de thermal throttling. Aunque se consiguió un rendimiento máximo de 374.781 GIPS, la media se quedó en 272.840 GIPS por culpa de haber conseguido un mínimo de 158.157 GIPS en la recta final. Este benchmark es una prueba de estrés realizada a la CPU que duró 15 minutos en total y se puede ver cómo la frecuencia llegó a alcanzar un máximo de 3,25 GHz, pero al final uno de los núcleos baja a solo 6,6 GHz, mientras que el resto se quedan a 1,2 y 1,5 GHz. El smartphone en cuestión, el Vivo X100 Pro, está equipado con una cámara de vapor, por lo que ni siquiera este sistema de refrigeración pudo domar al Dimensity 9300. La razón por la que ocurre todo esto apunta directamente a la decisión de MediaTek de haber optado por usar solo núcleos de alto rendimiento en MediaTek Dimensity 9300. A diferencia de otros SoC, acá no tenemos una configuración de núcleos rápidos y núcleos eficientes. Ahora faltará ver cómo rinde este chip en juegos y aplicaciones cotidianas, ya que hay que tener en cuenta que el CPU Throttling Test lleva el smartphone al límite. Vamos con Spotify. Spotify confirma el cierre de su servicio en Uruguay por la nueva ley de derechos de autor. El panorama musical en Uruguay está a punto de cambiar drásticamente. La noticia sobre el fin del servicio de Spotify en el país ha sacudido a la industria, desencadenando un debate candente sobre la equidad en la remuneración de los artistas. La raíz del problema se encuentra en una enmienda a la Ley de Derechos de Autor de Uruguay, aprobada por el Parlamento, que exige una remuneración equitativa para los artistas. Esta enmienda, impulsada por la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, SUDEI, provocó la decisión de Spotify de retirar sus servicios progresivamente, comenzando por el 1 de enero de 2024 y cesando por completo en febrero del mismo año. La controversia gira en torno a la modificación de los artículos 284 y 285 de la Ley de Derechos de Autor de Uruguay, que busca establecer una remuneración justa y equitativa para los artistas en relación con su material grabado. Además, la enmienda plantea que las redes sociales y la internet se consideren formatos para los cuales, si se reproduce una canción, el intérprete tiene derecho a una remuneración financiera. Spotify expresó su preocupación desde el inicio, argumentando que los cambios propuestos carecían de claridad y podrían implicar un pago adicional obligatorio para los servicios de música. En una carta al ministro de Educación de Uruguay, la plataforma afirmó que la reforma propuesta podría hacer que su negocio en Uruguay fuera inviable, lo que afectaría a la música uruguaya y a sus seguidores. Según Spotify, la enmienda los obligaría a pagar el doble en royalties. La plataforma también enfatizó que ya destina casi el 70% de cada dólar generado por la música a las discográficas y editoriales y que cualquier pago adicional volvería a su negocio insostenible. Argumentaron su contribución al crecimiento de la industria musical uruguaya en un 20% solo en 2022 gracias al streaming. Por otro lado, desde SUDEI se reiteró que no están en contra de las plataformas, sino que buscan una distribución más justa de los ingresos. Su argumento es claro: esta legislación no busca aumentar la contribución de los servicios de streaming, sino garantizar que los artistas puedan negociar un porcentaje equitativo por sus creaciones. Este conflicto plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre los derechos de artistas y la viabilidad de los modelos de negocio en la era digital. Mientras Uruguay se prepara para perder acceso a una de las plataformas de música más grandes del mundo, la discusión sobre la justicia en la compensación para los creadores musicales está más vigente que nunca. Después de ver esta noticia, vi que Spotify y el gobierno uruguayo estaría en negociaciones para tratar de que Spotify no se fuera de Uruguay. No sé qué es lo que van a negociar, pero sí sé que en Uruguay, porque yo soy de Uruguay, a quienes me escuchan del extranjero, si tenés la operadora del estado, o sea Antel, para escuchar Spotify no gasta tus datos. O sea que me imagino que irá por ahí el lado de la negociación. Pero bueno, esperemos que se arregle todo esto y que Spotify siga en Uruguay, sobre todo para quienes me escuchan desde Spotify. Seguimos con Huawei. Huawei prepara varias versiones de su SoC Kirin 9000S para reemplazar a Qualcomm en móviles y tablets. Si Estados Unidos quiere romper el mayor número de lazos con China en ciertos sectores, lo cierto es que China quiere hacer lo propio en otros tantos, sabiendo estos que Estados Unidos
va a perder mucho tiempo y dinero en armar a India como su nueva fábrica del mundo. Para esto, el nuevo golpe lo hará Huawei, ya que se filtró que prepara diferentes versiones de su Kirin 9000S para reemplazar al completo a un fabricante americano como lo es Qualcomm. En concreto, es el 9000S. ¿Qué cambia en esta versión? Huawei va por todas y pese a que su SoC es de 14 nanómetros con doble patrón, aunque a ellos les gusta llamarlo de 7 nanómetros, la realidad es que no pueden fabricar con SMIC al mismo nivel que sí lo logran con otros de sus chips. Por esto, y para terminar la relación con Qualcomm, desde la propia China se filtra algo realmente sorprendente. Huawei Kirin 9000S, distintas versiones del mismo SoC para inundar el mercado de los smartphones. Estaba claro que fabricar un SoC con doble patrón con los estándares que posee SMIC y que habría donado a Huawei para construir sus Kirin 9000S iba a traer no solamente un rendimiento bajo, sino una tasa de errores más alta. Como en semiconductores no se desperdicia prácticamente nada, la compañía prepara un segundo asalto en varios sectores aprovechando los chips defectuosos. Por esto ya se habla de un nuevo SoC Kirin 9000S 5G, el cual es el anticipo de una serie de versiones que provienen del mismo origen, el Kirin 9000S inicial. ¿En qué se diferenciarán? Solo hay datos filtrados de esta nueva versión, pero desde China apuntan a versiones para la gama media y baja también, que llegarán ya en el 2024. Lo que sí sabemos es que este nuevo Kirin 9000S 5G parte con las siguientes especificaciones técnicas. Un núcleo de alto rendimiento Cortex X1 a 2,49 GHz, 3 núcleos Cortex A710 a 2,15 GHz y 4 núcleos Cortex A510 a 1,53 GHz. Por lo tanto, desde el punto de vista de frente a su versión original, tenemos un núcleo menos en X1, otro menos en los A710 y 2 menos para los A510, pero además un recorte de frecuencias. Este recorte solo afecta al Cortex X1, el cual pierde 130 MHz, siendo lógicamente el más complicado de encuadrar en las obleas. Este nuevo Kirin 9000S 5G mantendrá la iGPU Maleon 910, la cual es de desarrollo propio de la compañía. Dicho todo esto, un leaker afirmó que todos los dispositivos que lance Huawei en 2024 tendrán SoC Kirin 9000S, por lo que Qualcomm perderá todos los pedidos del gigante chino. El primer dispositivo que será sustituido de Qualcomm será la nueva tablet de Huawei y el nuevo smartphone de gama media, el supuesto Nova 12. Por esto, ahora en China se pueden encontrar terminales de la marca a precio reducido, porque la estrategia pasa por limpiar el stock lo antes posible y comenzar el 2024 introduciendo nuevos modelos ya sin el SoC estadounidense. Los objetivos para la serie Mate 60, por ejemplo, con la gama media y baja que están por llegar, son de nada menos que 100 millones de unidades para el año que viene. Si tenemos en cuenta que Apple envía a todo el mundo entre 75 y 90 millones de iPhone del último modelo, ya podemos hacernos una idea del volumen que significa, y solo en China y algunos países afines a Xi Jinping. O lo que es igual, Huawei quiere aumentar un 40% las previsiones de 2023 con su serie estrella, lo que por otro lado implica que el chino medio está más interesado en el SoC Kirin que en los de Apple o Samsung, por ejemplo. Yo creo que este subidón de repente de Huawei va también de la mano con que el gobierno chino le prohibió a todos sus empleados públicos que compren productos de Apple. Esto pasó hace 2 o 3 meses, si no lo sabían, creo que lo mencioné medio por arriba. Y creo que esto tiene mucho que ver. Creo que el siguiente de gama top premium en celulares en China, para los chinos por lo menos, es Huawei. Y creo que es el sustituto perfecto para Apple, por lo menos como dije, para los chinos. Hablando de Apple, seguimos con Apple. Apple apuesta a lo grande por la realidad aumentada. Vision Pro 2 en 2025 con 4 modelos. Los lentes de realidad virtual aparecieron hace alrededor de una década como modelos comerciales en PC con unas Oculus Rift DK1 en 2013. Más adelante empezamos a ver los lentes de realidad aumentada que mantenían el entorno real pero añadieron objetos virtuales para interactuar. Por último, tenemos los lentes de realidad mixta que combinan lo mejor de ambos mundos. Acá es donde las Vision Pro se esperan que sean el modelo más avanzado, pero son caras y se venderán pocas. Es por esto que Apple está preparando uno de los lentes Vision Pro 2 con 4 modelos para 2025 y uno de los confirmados serán unos lentes mucho más económicos. Cuando Apple anunció oficialmente sus lentes de realidad mixta Apple Vision Pro, todos sabíamos que iban a tener un precio elevado.
Las filtraciones previas nos aseguraban de que la compañía de la manzana mordida iba a ponerlas a la venta por un precio de $2.000 o $3.000 y finalmente en el anuncio oficial vimos que llegarán siendo más caras, $3.500. Apple lanzará en 2025 un total de 4 modelos de realidad Vision Pro 2. A cambio de esta suma de dinero, las Apple Vision Pro tienen 2 pantallas micro OLED capaces de alcanzar una resolución 4K por ojo. Estas se encuentran debajo de un marco de aluminio y un frontal de vidrio que nos da una estética que nos recuerda a unos lentes para esquiar en cierta forma. Disponen de un sistema doble altavoz en cada oído con la tecnología de audio espacial para una mayor inmersión. Poseen un potente chip M2 y un SoC Apple R1 encargado de gestionar la cámara, LiDAR, micrófonos y demás funciones de los lentes. El sistema operativo es Vision OS y promete ser muy intuitivo para aquellos acostumbrados a los sistemas operativos de Apple. Está claro que las Apple Vision Pro serán lentes de tope de gama, pero su elevado precio provoca que la mayoría de los clientes no estén interesados. Según DigiTimes, esto cambiará con la segunda generación de las Apple Vision Pro, ya que la compañía lanzará 4 modelos y uno de ellos será más accesible. Esta versión económica, entre comillas, de la Vision Pro estará fabricada con componentes que costarán un 50% menos que los actuales. Las Vision Pro 2 baratas costarán un 50% menos de fabricar y llegarán en 2025. Que la versión barata de las Vision Pro cueste un 50% menos a Apple no significa que vaya a tener su precio rebajado a la mitad, pero sí será más económica. Conociendo la compañía, esta no va a lanzar de repente unos lentes que cuesten menos de $800 porque Apple va a vender aún teniendo precios mucho más altos que la competencia. De hecho, en este sector no hay muchos rivales, siendo las Meta Quest 3 lo más reciente que se lanzó en lentes de realidad mixta en calidad-precio. De los 3 modelos restantes que llegarán para la segunda generación de las Apple Vision Pro, sabemos que uno de ellos se dirigirá al mercado de gama alta, por lo que serán como las de primera generación. También se reveló que Apple está planeando desarrollar unos lentes de realidad aumentada similares a las Smart Glasses de Meta. Se espera que la segunda generación de lentes Vision Pro empiecen a fabricarse en el segundo trimestre de 2024 y su lanzamiento será durante la segunda mitad de 2025. Según estuve leyendo de esta primera generación de las Apple Vision Pro, recuerden que les mencioné que se iban a retrasar un poco en su lanzamiento oficial a la venta, va a haber un total de unas 400.000 unidades y solo van a estar disponibles en Estados Unidos. Vamos con Xiaomi. Xiaomi lanza su Redmi K70, hasta 24 GB de memoria RAM y un gran énfasis en inteligencia artificial, rendimiento y cámara. Xiaomi anunció el pasado 29 de noviembre el lanzamiento de su familia de smartphone Redmi K70, la cual se conforma de 3 modelos, K70 Pro, K70 y el más accesible K70e. Tanto el K70 Pro como el K70 tienen muchas cosas similares, mientras que el K70e ya sufre un recorte más importante a nivel de potencia, pantalla y apartado fotográfico. Especificaciones del Xiaomi Redmi K70 Pro y K70. El Redmi K70 Pro se construye en torno a un panel OLED de 6,67 pulgadas con una resolución Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles a 120 Hz. Este panel alardea alcanzar una luminosidad máxima de 4000 nits, cobra vida por medio de un SoC Snapdragon 8 generación 3 que se puede acompañar de 12, 16 o 24 GB de memoria RAM DR5X a 8533 MHz. A nivel de almacenamiento se puede elegir entre 256, 512 o 1 TB UFS 4.0 con velocidades de lectura de 4000 megabits por segundo. Todo esto se alimenta por medio de una batería 5000 mAh de capacidad con carga rápida de 120 watts. Este hardware se refrigera mediante una cámara de vapor un 10% más grande que la de su predecesora, lo que incluye un área de 5000 mm². En sistema operativo tenemos HyperOS basado en Android 14 y tenemos Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, soporte Dual SIM e incluso un conector jack para auriculares. A nivel fotográfico tenemos una configuración de triple cámara trasera, hay un sensor principal de 50 megapíxeles junto a un ultra angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de 2 aumentos. En el frontal, cámara selfie de 16 megapíxeles. Por otro lado, el Xiaomi Redmi K70 tiene algunos recortes, pasamos a un SoC Snapdragon 8 de generación 2, con hasta 16 GB de memoria RAM y la misma configuración de almacenamiento y cámaras. La batería y la carga rápida se mantiene, por lo que cargará de 0 a 100% en 18 minutos. La conectividad también es idéntica, lo más sacrificado, la cámara. Si bien mantiene el sensor principal, el ultra gran angular cae los 8 megapíxeles y el teleobjetivo se cambia por un macro de 2 megapíxeles. Por lo demás es idéntico, salvo en el precio, obviamente. A continuación vemos la última versión, el K70e, y de paso conocemos el precio de todos los modelos. Con el Redmi K70e cambia completamente el panorama. Si bien alguna especificación se repite, es por pura casualidad.
Este ofrece un panel OLED de 6,67 pulgadas, pero a una resolución Full HD Plus de 2712 x 1220 píxeles a 120 Hz y 1800 nits de brillo. Este panel cobra vida por medio del SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, acompañado de 12 o 16 GB de memoria RAM DR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. Todo esto se alimenta por una batería de mayor capacidad de 5500 mAh, pero con una carga rápida más lenta, entre comillas, de 90 watts. A nivel fotográfico tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Como cámara selfie, un sensor de 16 megapíxeles. A nivel de conectividad no hay cambios más allá de un Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4. Curiosamente, a nivel de diseño, los tres dispositivos en un rápido vistazo son prácticamente idénticos. Ahora los precios. El Redmi K60 Pro llega a China con un precio local al cambio de $430 aproximadamente en su versión 12.256 hasta los $560 en su versión de 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Este modelo tendrá una versión especial con la colaboración de Lamborghini, la cual se traduce en el escudo del toro y dos colores llamativos que quedarán ocultos si le pones la punta, obviamente. El Redmi K70 llegará aparentemente hoy, viernes 1 de diciembre, a un precio de partida de $320 en la versión de 12.256. Para terminar, el Redmi K70e llegará a un precio de partida de $260 en su versión de 12 GB y 256 de almacenamiento. Recuerden que a nivel global, esta serie K son después los Poco, por lo que todos estos modelos serían el Poco F6 y el Poco F6 Pro. Vamos con Dragon's Dogma. Dragon's Dogma 2 ya tiene requisitos para PC y contará con una tecnología muy criticada por los jugadores. Dragon's Dogma 2 es uno de los juegos de rol más esperados de los próximos meses y de hecho en esta última semana Capcom nos mostró más de esta nueva obra, además de confirmar que su fecha de lanzamiento es el 22 de marzo, algo que ya se había descubierto gracias a una actualización en la página oficial del juego en Steam. De hecho, gracias a esta actualización también se ha descubierto lo que serán los requisitos mínimos y recomendados del Dragon's Dogma 2 para PC, y por lo que vemos no nos hará falta tener un PC mágico o último modelo para poder moverlo, tanto si queremos jugar a 1080p como a 4K. Los requisitos mínimos apuntan a disfrutar de Dragon's Dogma 2 a 1080p y unos 30 FPS sin trazado de rayos. Sin embargo, si queremos utilizar esta tecnología necesitaríamos al menos una Nvidia GeForce RTX 2080 Ti o una AMD Radeon RX 6800. Durante los últimos meses se ha vuelto habitual que el objetivo de los requisitos mínimos sean los 30 FPS, sin embargo lo curioso lo encontramos en los requisitos recomendados, ya que el objetivo en este caso es una resolución de 2160 a 30 imágenes por segundo sin trazado de rayos y pidiendo una Nvidia GeForce RTX 2080 o una AMD Radeon RX 6700. Requisitos mínimos. Si vas a jugar a 1080p a 30 FPS sin Ray Tracing, los requisitos son los siguientes. Sistema operativo Windows 10 de 64 bits o Windows 11 de 64 bits, procesador Intel Core i5 10600 o AMD Ryzen 5 3600, 16 GB de memoria RAM, una Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5500 XT, y para jugar con Ray Tracing una GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800. Requisitos recomendados si querés jugar a 2160 a 30 FPS sin Ray Tracing. Windows 10 de 64 bits o Windows 11 de 64 bits, procesador Intel Core i7 10700 o AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB de memoria RAM, Nvidia GeForce RTX 2080 o AMD Radeon RX 6700. Para Ray Tracing, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800. El sistema antipiratería de Nuvo estará en Dragon's Dogma 2. Junto a los requisitos también se descubrió que Dragon's Dogma 2 utilizará el siempre controvertido sistema antipiratería de Nuvo, algo que no es una sorpresa ya que Capcom suele utilizarlo durante los primeros meses tras el lanzamiento de sus videojuegos para posteriormente terminar eliminándolos. Para terminar con las noticias tecnológicas de esta semana, vamos con dos noticias de software libre. Endeavour OS 23.11 Galileo llega con KDE como entorno predeterminado, cambios en el instalador y más.
Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Endeavour OS 23.11 con nombre clave Galileo, versión en la cual se destaca una serie de cambios importantes tales como el reemplazo de XFCE por KDE Plasma como entorno predeterminado, la eliminación de las ediciones comunitarias para el instalador y otros cambios más. Para quienes desconocen de Endeavour OS, deben saber que esta es una distribución que reemplazó a la distribución de Antergos, cuyo desarrollo se interrumpió en mayo de 2019 debido a la falta de tiempo libre de los mantenedores restantes para mantener el proyecto en el nivel adecuado. Principales novedades de Endeavour OS 23.11. En esta nueva versión que se presenta en Endeavour OS 23.11 Galileo, llega con base en el kernel de Linux 6.6.1 junto con la pila de gráficos Mesa 1.23.2 1-2 Xorg 21.1.91. Por la parte de los cambios más relevantes, se destaca el reemplazo de XFCE por KDE Plasma, el cual se incluye de manera predeterminada en las instalaciones de escritorio sin conexión. Esta modificación responde a la intención de simplificar tanto el desarrollo como el mantenimiento, pero para aquellos usuarios que no quieren trabajar con KDE, en el modo de instalación en línea se ofrece la posibilidad de elegir cualquier otro entorno de escritorio. Además, para aquellos que están familiarizados con el entorno XFCE pero prefieren KDE, existe la opción de seleccionar un tema de diseño estilizado que emule la apariencia de XFCE. Otro de los cambios que se destaca es la eliminación de las opciones para instalar las ediciones comunitarias no oficiales como opción de instalación. Las ediciones Sway, Kulittle, BSP, WM, OpenBox y Worm ya no están disponibles a través del instalador de Calamares, ya que se menciona que la mayoría de los desarrolladores originales abandonaron el proyecto y no hay nadie que los continuara para hacerlo funcionar con cada actualización de Calamares. En esta nueva versión llamada Galileo, cuando se elige el cifrado Lux con System Boot, el sistema se instalará con un cifrado Lux 2 más potente utilizando Argon 2 ID. De los demás cambios que se destacan en esta nueva versión, Welcome brinda soporte para KDE y agrega una interfaz de selección de idioma. Se eliminó la capacidad de instalar más de un entorno de escritorio durante la instalación, esto con la finalidad de evitar conflictos entre paquetes, como siempre. De ahora en adelante solo se puede instalar una opción de entorno de escritorio dentro del instalador de Calamares para evitar problemas relacionados con paquetes conflictivos después de la instalación. De forma predeterminada, las nuevas instalaciones permiten la detección del nombre de host del sistema local para simplificar la impresión en una impresora de red. No más archivos de claves LUX no utilizados con System Boot. La instalación ya no crea un archivo de clave LUX no utilizado cuando se selecciona System Boot. Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Para descargar y obtener Endeavour 23.11 Galileo y quienes quieran probar esta nueva distro deben saber que el tamaño de la imagen de instalación es de 2.4 GB, mientras que la compilación para RM se desarrolla por separado. Para su descarga también les dejo el enlace abajo en la descripción. Endeavour OS creo que la usé como distro principal algún tiempo, creo que fueron un par de meses nada más, pero es una muy linda distro. Sí, creo que yo ya la había probado con KDE, no la había probado con XFCE, pero el entorno de escritorio es precioso. Es una muy linda distro. Los wallpapers también están muy lindos. Tiene una tonalidad de colores fríos, si se quiere. Son todos unos colores violetas, rosados, va por en esa tonalidad. Y el entorno es bastante amigable. Yo creo que igual es para un nivel de usuario medio que ya tiene bastante conocimiento sobre todo esto de probar distros. Pero si la quieren probar, ahí está. Endeavour OS, muy linda distro para probar. Vamos con OpenVPN. OpenVPN 2.6.7 llega abordando dos problemas de seguridad. OpenVPN es una herramienta de conectividad basada en software libre, SSL y VPN. Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de OpenVPN 2.6.7, la cual es una versión que implementa la solución a dos problemas de seguridad que son considerados como graves, así como también con implementaciones de advertencias, entre otras cosas más. Para quienes desconocen de OpenVPN, deben saber que esta es una herramienta de conectividad basada en el software libre, SSL, VPN, y ofrece conectividad punto a punto con validación jerárquica de usuarios y hosts conectados remotamente. Resulta una muy buena opción en tecnologías Wi-Fi y soporta una amplia configuración, entre ellas balanceo de cargas. Principales novedades de OpenVPN 2.6.7. Como dijimos anteriormente, en esta nueva versión de OpenVPN 2.6.7 se destaca la solución de dos problemas graves de seguridad, de los cuales el primero es la vulnerabilidad CVE 2023 46850, la cual es causada por el uso de la memoria después de su liberación, que podría provocar que el contenido de la memoria del proceso se envíe al otro lado de la conexión y potencialmente provocar la ejecución remota del código. El problema ocurre en configuraciones que usan TLS. El otro de los problemas de seguridad que fue abordado en esta nueva versión es CVE 2023 46849.
el cual es causado por una situación de división por cero que puede provocar una falla del servidor de acceso remoto en configuraciones que usan la opción Fragment. Por parte de los cambios implementados en este lanzamiento de OpenVPN, se destaca que se agregó una advertencia cuando el otro lado envía paquetes data B1 al intentar conectar al cliente OpenVPN 2.6 de la versión que sea a servidores incompatibles basados en las versiones 2.4.0 o 2.4.4. Además de todo esto, también se agregó una advertencia al conectar un cliente NSP P2P a un servidor P2MP, ya que hay problemas al usar versiones 2.6 en la que sea en ambos lados de la conexión. Se eliminó un método obsoleto vinculado a OpenSSL 1X que utiliza el motor OpenSSL para cargar claves. La razón citada es la renuencia del autor a volver a otorgar la licencia de código con nuevas excepciones de enlace. De los demás cambios que se destacan en esta nueva versión, se agregó una advertencia de que el indicador Show Groups no muestra en todos los grupos admitidos. En el parámetro DNS se eliminó el procesamiento de argumento Exclude Domains que apareció en la rama 2.6 pero que aún no es compatible con los servidores. Se agregó una advertencia que se mostrará si el mensaje del control info es demasiado grande para reenviarlo al cliente. Para combinaciones que utilizan MiniGW y MSBC se agregó compatibilidad con el sistema de compilación CMake. Finalmente, si están interesados en conocer más al respecto, pueden consultar los detalles en el enlace que dejo abajo en la descripción. Pasamos a las recomendaciones. Esta semana tenemos una película, una serie y un canal de YouTube. Arrancamos por la película. The Zookeeper's Wife. Varsovia, Segunda Guerra Mundial. Jan Sabinsky, interpretado por Johan Heldensberg, y su mujer Antonina, interpretada por Jessica Chastain, son los encargados del zoológico de la ciudad. Forman una familia feliz que junto a su hijo cuidan y sienten un gran amor por los animales. La llegada de los nazis a Polonia trunca por completo el funcionamiento del zoológico, además de la estabilidad de la familia. Comienza entonces una peligrosa misión, ya que el matrimonio decide colaborar con la resistencia clandestina polaca para rescatar a cientos de judíos refugiándolos dentro del zoológico. Arriesgando sus propias vidas y bajo la atenta mirada del nuevo jefe del zoológico nazi, Lutz Heck, interpretado por Daniel Brühl, este matrimonio consiguió salvar la vida de cientos de personas. Si bien tengo entendido, esta película es basada en una historia real. La verdad que la película es muy dura. Es un matrimonio que, como dice la sinopsis, se cargan con la tarea de esconder y de liberar cuanto polaco judío se le cruzara, niños, hombres, jóvenes, adultos, lo que sea. Y bueno, tienen esa misión de ellos, todo obviamente escondidas por el régimen nazi. Y es una película que es del año 2017. Creo que no se le dio la importancia que merece, pero es una muy buena película. No sé si está disponible en alguna plataforma, me parece que no, pero si la encuentran por ahí, véanla porque es una muy linda película. Vamos con la serie, Afterlife. Afterlife es una comedia oscura que sigue la vida de Tony, interpretado por Ricky Gervais, quien tenía una vida perfecta hasta que su esposa Lisa muere de repente. A partir de este momento, Tony cambia completamente, se vuelve una persona apenada y con una actitud muy impulsiva. El desconsolado viudo llega hasta pensar en quitarse la vida, pero decide seguir viviendo y castigar al resto del mundo haciendo y diciendo lo que quiera. La gente de su alrededor intenta que vuelva al chico agradable que todos conocían. Esta es una serie, como dice la descripción, de una comedia dramática, si se quiere. Es una muy linda serie, una preciosa serie. Toca el tema, como dice acá, del duelo. Al personaje se le muere la esposa de toda su vida, de una forma bastante repentina. Y él tiene que aprender a vivir con eso. Es una serie que toca el duelo de una forma muy cerca y sobre todo de cómo conllevar eso y tratar de seguir adelante, ¿no? Es una serie muy linda, muy emocionante. Son creo que 3 temporadas de media hora cada episodio. Está en Netflix y está creo que escrita y producida y protagonizada por Ricky Gervais. Pasamos a el canal de YouTube, Esavant. Esavant es un canal de tecnología. Es un chico español que hace reviews de celulares, smartwatch, auriculares. Sobre todo si ustedes entran a su canal de YouTube van a ver más que nada reviews de auriculares y de relojes inteligentes. Por ella cada tanto saca algunos de celulares, obviamente, pero más que nada el canal creo que se centra en esos dos dispositivos. Y es un muy buen canal. Horacio Picón es el youtuber en cuestión. Y además este canal lo que me gusta de él particularmente es que es periodista, trabaja de periodista. Y obviamente para mí le da otra visión de contar las cosas y las reviews de todo lo que él hace. Muy buen canal, le dejo el enlace abajo en la descripción.
Y bueno, hasta acá este episodio 24 de Ruta 256. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Estuve teniendo problemas con Instagram estas últimas 2 semanas, creo. Por eso no he estado subiendo casi nada o nada a esa red social. Pero ya lo solucioné y voy a volver a subir cosas. Recuerden que estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, hasta que esté disponible, iVoox, Castbox y en Red Hand. De mi parte es todo, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chao.